El patio trasero bullía de voces, el tintineo de copas y el sonido de los zapatos sobre las baldosas. Todos reían, todos menos yo. Estaba en un rincón, riendo falsamente de un chiste que no había oído, sosteniendo una bebida que no quería. Mi mente no estaba en esa fiesta. No lo había estado en semanas. Había estado tratando de resolver una ecuación que nadie quiere admitir que existe. ¿Qué haces cuando tu esposa cambia justo delante de ti y eres el único que se da cuenta? Había planeado esta reunión como un último esfuerzo para que las cosas volvieran a la normalidad. Corté el césped, puse las sillas plegables e incluso colgué unos farolillos de papel que encontré en internet. Pensé que tal vez si recreaba los primeros días, las risas, la cercanía, ella recordaría la versión de nosotros que funcionaba. Spoiler, ella se acordaba de otra persona. A mitad de la noche, salió de la casa como en una escena de película. Vestido ajustado, pendientes nuevos y un perfume diferente. Ni una sola vez me miró. Escaneó a la multitud, hasta que sus ojos se encontraron con alguien que no reconocí. Él no era parte de nuestro círculo. No pertenecía allí. Pero ella caminó directamente hacia él, como si él fuera la razón de la existencia de la noche. Me quedé helado a mitad de una conversación con uno de nuestros amigos en común cuando la vi hacerlo. Ella tomó su mano. Tomó su mano. Y cuando se volteó hacia mí, había vergüenza en sus ojos. Había diversión. Relájate, cariño. Es solo una noche. ¿Alguna vez has tenido un momento tan absurdo que tu cerebro retrasa el colapso? Ese fue el mío. La boca se me secó. Las rodillas se me bloquearon. Pensé que era una broma. O una obra de arte. O algún tipo de chiste retorcido en el que alguien gritaría: «¡Te atrapamos!» y la multitud estallaría. Pero nadie se rió. En cambio el grupo se fue callando lentamente. La gente giró la cabeza como si estuvieran viendo algo sin guión. Crudo, incómodo. Una pareja se disculpó torpemente. Un tipo de mi trabajo evitó el contacto visual y se alejó. Y yo me quedé allí, todavía sosteniendo esa bebida sin tocar, mientras mi esposa se alejaba de la mano de su invitado. En mi casa, en mi fiesta, delante de mis amigos. Me dejó parado como un portero de hotel que observa al dulce huésped irse con otra persona. Sonreí. Sonreí, porque no sabía qué más hacer. Incluso asentí, como una especie de robot idiota. Como si dijera: «Claro, ve a disfrutar tu pequeña aventura». Lo que la gente no sabía es que esto no fue una traición repentina. No, esta fue la escena final de una película muda en la que había estado viviendo durante más de un año. Y ni siquiera han escuchado la peor parte todavía, porque después de que todos se fueron, ella regresó, sola, riendo. Y lo que dijo entonces es la parte que nunca olvidaré. Me quedé afuera mucho después de que todos se fueran. Sentado solo en una de esas sillas de plástico baratas que aún olían a repelente de insectos. Mi jardín parecía el resultado de una boda que nadie quería recordar. Copas a medio beber tiradas en el césped. Servilletas volando con la brisa y la música apenas sonando por el altavoz, como si no supiera que la fiesta había terminado. La parte de mí que solía preocuparse por las apariencias, por la limpieza, por la impresión que dejábamos, ya estaba muerta. No lloré. No grité. Solo me quedé sentado como una escena rota en una película en pausa. La voz de mi esposa resonaba en mi cabeza: «Relájate, cariño. Es solo una noche», como si la frase no tuviera peso, como si no hubiera hecho un agujero en todo lo que habíamos construido. Pude haberme ido, conducir hasta un hotel, dormir en el sofá de un amigo, pero una parte de mí, quizás la más patética, quería ver si regresaba. Y cuando finalmente lo hizo, a la 1:12 de la madrugada, la vi caminar con sus tacones por el suelo de la cocina como si nada hubiera pasado. Se los quitó, pasó por mi lado en el pasillo, tarareando una melodía que no reconocí, y tomó una botella de agua con gas del refrigerador. La seguí con pasos lentos y vacilantes, no para confrontarla, ni siquiera para gritar. Solo necesitaba algo, una explicación, un rastro de remordimiento, cualquier cosa que sugiriera que todo esto había sido un horrible error. Se apoyó contra el mostrador como si viviera sola. Le pregunté en voz baja: «¿Dónde estabas?». No se inmutó. Solo levantó una ceja y dijo: «Ya viste dónde estaba. Te fuiste con él». «Ajá», respondió. Tomó un sorbo. «Necesitaba compañía. No pensé que te importaría. No dijiste nada».
Esa frase me golpeó más fuerte que el hecho de que se hubiera ido. No dijiste nada. Como si mi silencio fuera mi consentimiento. Como si el hecho de que no me derrumbara públicamente significara que estaba de acuerdo con que me humillara frente a todos nuestros amigos. Abrí la boca para responder, pero no encontré nada dentro de mí, solo ruido. Mi cerebro era una centralita quemada. Ella sonrió, con esa pequeña y serena sonrisa, y añadió: Darwin, has estado emocionalmente ausente por tanto tiempo que pensé que esto ni siquiera te afectaría. Y lo dijo mientras bebía Perrier, como si estuviera dándome una crítica sobre mi currículum. Me quedé allí parado, con los hombros caídos, las manos temblando, la boca a medio abrir. Quería decirle que no había estado ausente. Había estado observando. Observándola alejarse día tras día. Observándola perder interés en todo lo que compartíamos. Observándola reír más con su teléfono de lo que lo hizo con cualquier cosa que yo le dijera. Yo todavía estaba aquí. Me quedé con la esperanza de que ella recordara. Pero a sus ojos eso no era presencia. Era ruido de fondo. Luego me dio el golpe final. No quiero pelear esta noche, dijo pasando por mi lado de camino a las escaleras. Solo quiero dormir. Hablaremos por la mañana. Tal vez. Sin disculpas. Sin remordimiento. Solo un tal vez. Me quedé en la cocina, mirando el círculo de condensación que dejó su botella de agua en el mostrador de mármol, y sentí que algo dentro de mí se hundía. No estaba enojado. Ni siquiera me sentía herido. Era algo peor. Me sentía vacío. Como si me hubieran borrado tan a fondo que incluso mis reacciones se hubieran perdido. No dormí esa noche. Me senté en el suelo de la sala de estar con una manta sobre los hombros, como si estuviera en un solitario viaje de campamento. Alrededor de las 3 de la madrugada, la escuché reír de nuevo, esta vez en sueños. Una risa suave y satisfecha de la mujer que una vez se aferró a mí durante las tormentas, y me susurró que yo era su lugar seguro. Ya no era su lugar seguro. Era su público. Pero no iba a quedarme a ver el segundo acto sin un plan. Y lo que descubrí al día siguiente, el secreto que ella creía haber enterrado, cambiaría todo lo que creía saber sobre esa noche. La mañana llegó como una bofetada. No había dormido. Solo me había quedado mirando el mismo rincón del techo, esperando que la luz se filtrara por las cortinas como si pudiera traer consigo claridad. No lo hizo. Solo hizo que todo pareciera más patético. Nuestra cocina, donde solíamos hacer panqueques los sábados, ahora se sentía como un museo de un matrimonio que nunca existió. Las copas de vino de la fiesta todavía estaban en el mostrador, una de ellas con su lápiz labial. Me descubrí mirándola más tiempo de lo que me gustaría admitir. Rena aún no había bajado. La oía moverse arriba, los armarios abriéndose y cerrándose. Su ritmo era tranquilo, casi mecánico, como si la noche anterior hubiera sido un inconveniente menor que ya había procesado y archivado. Decidí que no le preguntaría nada. No rogaría, no me quejaría. Pero tenía que entender. No para tener un cierre, ya había superado eso. Sino porque algo no encajaba. Había una distancia en su voz la noche anterior que no tenía que ver con la culpa o la arrogancia. Era indiferencia. Como si se hubiera alejado de mí hace mucho tiempo y se le hubiera olvidado informarme. Abrí su laptop. Antes de que me juzgues, déjame decir esto. Nunca antes había revisado sus cosas. Ni una sola vez. Creía que la confianza era sagrada, y espiar significaba que ya habías fracasado. Pero esto no era curiosidad. Era pura supervivencia. Tenía que ver a qué me enfrentaba. Si iba a perder mi matrimonio, quería saber por qué lo estaba perdiendo. Al principio, todo parecía normal. Carpetas de trabajo, informes de marketing, facturas. Luego lo vi. Una carpeta etiquetada como borradores privados. Casi no hice clic, pero mi mano se movió antes que mi mente. Dentro había docenas de archivos PDF e imágenes. Algunos eran bocetos de anuncios viejos e inofensivos, notas de clientes pasados. Pero luego abrí un documento llamado Campaña de Junio, copia final R. Y todo mi cuerpo se heló. No era un informe de campaña. Era un diario, una confesión, un registro detallado de cada encuentro que había tenido con Rafe. Fecha, lugar, estado de ánimo, e incluso lo que llevaba puesto. No fue solo una noche. Había comenzado hacía 3 meses, durante lo que pensé que era la semana de cambio de imagen de su empresa. Había escrito todo como si estuviera archivando una gran historia de amor.
Describió su voz, sus manos y su capacidad para hacerla sentir viva de nuevo. Incluso me comparó con él, de forma fría y clínica. Escribió que yo era seguro, confiable e invisible, mientras que él era imprudente, caótico y magnético. Sentí náuseas. Había una foto incrustada al final de la última página. Eran ellos dos en el espejo de un hotel. Él estaba detrás de ella besándole el cuello. Ella miraba a la cámara, con una sonrisa de complicidad. Se había tomado esa foto mientras todavía llevaba mi anillo de bodas. Me quedé allí, mirando la pantalla, con los dedos agarrando los lados del portátil como si quisiera aplastarlo. Mi corazón no se aceleró. Mi respiración no se agitó. No sentí nada, solo un entumecimiento silencioso y creciente que apagó todo a mi alrededor. Cerré la carpeta, me levanté y caminé hacia la ventana. Afuera, el mundo seguía girando. Los vecinos paseaban a sus perros. Un repartidor luchaba con una caja pesada. Un corredor pasaba, con auriculares, sonriendo como si fuera solo otro martes. Y tal vez lo era, para ellos. Pero para mí, era el día en que me di cuenta de que mi esposa me había reemplazado con una historia que le gustaba más. No solo me engañó. Lo narró. Grabó cada detalle como si yo ya estuviera muerto. Y la peor parte fue que las entradas no terminaban la noche anterior. Había una con fecha de la semana siguiente. Un plan. Un fin de semana fuera de la ciudad. Y ni siquiera me había dicho que iba a salir. Fue entonces cuando lo entendí. La noche anterior no fue la traición. Fue solo el anuncio. La verdadera traición había estado ocurriendo durante meses. En silencio. A mis espaldas. Mientras yo sonreía y le preguntaba si quería comida tailandesa o italiana para cenar. Pero ahora yo tenía la verdad. Y ya no iba a ser su nota al pie de página. Debía haberme ido esa mañana, empacar una maleta, dejar una nota, y desaparecer en el silencio como un fantasma. Pero los fantasmas no dejan contraseñas en notas adhesivas, y la mía sí lo hizo. La encontré pegada debajo de la esquina de su escritorio, el lugar donde solía esconder el chocolate de emergencia en los tiempos en que aún reíamos juntos. Su nombre de usuario para la nube estaba garabateado con un bolígrafo azul, como si nada de eso importara. Yo ya sabía más de lo que quería. Sus diarios habían destrozado lo poco a lo que me aferraba. Pero necesitaba estar seguro. Tenía que saber si todo esto, la aventura, la humillación, la sonrisa que llevaba mientras me arrastraba por el barro, era algo espontáneo, o si lo había estado planeando como una actuación durante meses. Lo que no esperaba encontrar fue la nota de voz. Estaba en sus archivos eliminados. Un clip de audio de 36 segundos fechado la noche anterior a la fiesta. Esa en la que le tomó la mano a él frente a todos nuestros amigos y me dijo que me relajara. Mi pulgar se detuvo sobre el botón. Dudé, casi temblando. Ya sabía que iba a presionar reproducir, pero algo dentro de mí se resistía. Un último instinto patético que intentaba protegerme de escuchar su voz decir algo que no podría olvidar. De todos modos, le di a reproducir. Primero hubo silencio, luego un suave crujido. Una respiración. Y su voz, juguetona, ligeramente ebria. «Hola, cariño», dijo. «Estoy nerviosa, pero en cierto modo, emocionada. Además, sé que es retorcido, pero la idea de hacer esto frente a él, no puedo dejar de sonreír. Es como si finalmente estuviera reclamando mi libertad». Una pausa. «Debiste haber visto cómo andaba por la casa. Colocando luces y bocadillos como si esta fiesta significara algo. No tiene ni idea. Ni la más mínima. Honestamente es casi triste. Pero después de mañana no habrá más de fingir. Ya no quiero vivir en su versión de seguridad». Ella suspiró. «En fin, deséame suerte. Para mañana a estas horas, todo habrá salido a la luz». El clip terminó. Me quedé helado con el teléfono aún en la mano, los ojos perdidos. Lo reproduje una y otra vez, no porque no pudiera creerlo, sino porque una parte de mí necesitaba absorber por completo lo que acababa de escuchar. Ella no solo me traicionó, lo celebró, se rió de ello. Me vio como un lastimoso cuidador de una vida de la que ella ya se había mudado mentalmente. Mis esfuerzos, colgar las luces, asar la comida, recibir a los invitados, fueron su entretenimiento previo al show. Yo era el telonero, el hombre demasiado tonto para ver su propia humillación siendo coreografiada en tiempo real. No se trataba de Rafe. Nunca se trató de él.
Él era solo un accesorio, la llama, la gasolina. El verdadero incendio comenzó en el momento en que Rena decidió que quería ser otra persona y me vio como el peso que la detenía. Y por primera vez, me di cuenta de que tal vez lo era, porque yo lo permití. Dejé que los silencios crecieran entre nosotros. La dejé olvidar cómo le besaba la frente cada noche, incluso cuando peleábamos. La dejé llevar la emoción mientras yo llevaba la estabilidad. Y en su mente, eso me hizo invisible. Pero ya no iba a seguir siendo invisible. Cerré su laptop. Tomé mi teléfono, salí de la casa. No dejé una nota, no di un portazo, simplemente caminé. Mi cerebro estaba hirviendo con pensamientos que no podía organizar. Me sentí como si alguien hubiera tomado mi identidad, la hubiera puesto en una pared y le hubiera lanzado dardos hasta que no quedara nada reconocible. Y lo único que sabía con absoluta claridad era que no podía dejar que ella ganara la narrativa, porque ella estaba escribiendo su versión de la historia. Pero ahora yo iba a escribir la mía. No tenía un plan cuando salí de la casa. Solo sabía que ya no podía respirar allí. Cada centímetro cuadrado de ese lugar se sentía contaminado. Nuestra foto de boda en el pasillo, las tazas de café que ella insistió en comprar de a pares, incluso el estúpido zapatero que construí para su cumpleaños. Ahora todo se sentía falso, como utilería de una vida que ella ya había decidido abandonar. Terminé conduciendo sin un destino fijo, solo hacia adelante. El tanque de gasolina se vaciaba. El teléfono vibraba en la consola. Su nombre iluminaba la pantalla una y otra vez. No respondí. No por estar enojado, sino porque sabía que si oía su voz, la calma en ella, podría derrumbarme. Y necesitaba mantenerme entero. Al menos hasta que terminara lo que estaba a punto de hacer. En algún lugar de la autopista, me di cuenta de que no quería venganza. Eso significaría que todavía quería algo de ella. Y no era así. No quería un cierre. No quería disculpas. Quería la verdad. No las entradas de diario que ella editó. No la versión idealizada que le contó a Rafe. Y no la narrativa que construyó en su cabeza donde yo era solo un marido temporal al que ya había superado. Quería la realidad. Fría, simple y pública. Así que tomé una decisión. Si ella quería una actuación, iba a tener un final. Esa noche, no volví a casa. Me registré en un hotel de negocios a 24 kilómetros de distancia. Me senté en el borde de la cama durante una hora mirando la alfombra, y luego me puse a trabajar. No grité al vacío ni publiqué nada amargo en línea. En cambio empecé a recopilar cosas, hechos, no sentimientos. Capturas de pantalla de la carpeta que había descubierto. Una transcripción de la nota de voz. Mensajes de texto. Sellos de tiempo. Todo cuidadosamente organizado y guardado. Pero no quería solo tener la evidencia. Quería que ella lo viera todo de golpe. De la misma manera en que yo lo vi, quería que sintiera el mismo impacto que yo sentí. Sentado allí con su portátil en mis rodillas, mi corazón desintegrándose palabra por palabra. Así que hice un video. Nada ostentoso. Solo una pantalla negra. La nota de voz de ella sonando primero. Luego flashes de imágenes de su diario, capturas de pantalla de sus mensajes a Rafe, y un desvanecimiento lento con una leyenda que decía: así es como se ve una sola noche. No lo publiqué en ningún lugar público. Se lo envié por correo electrónico a exactamente 7 personas. Nuestros amigos más cercanos. Los mismos que me habían visto parado en ese jardín como un tonto mientras ella hacía un espectáculo de la traición. Incluí un mensaje corto. En caso de que se pregunten qué pasó, ella dijo que fue solo una noche. Aquí está la historia completa. Luego apagué mi teléfono. Tampoco dormí esa noche. Pero esta vez no me sentía vacío. Me sentía lúcido, presente, como si finalmente hubiera salido de la niebla. A la mañana siguiente, todo había cambiado. Me desperté con más de una docena de llamadas perdidas. No de Rena, sino de personas de las que nunca esperé oír. Su mejor amiga llorando. Una de nuestras parejas de amigos enojada, no conmigo sino con ella. Incluso su propia hermana me había dejado un mensaje de voz que simplemente decía: no tenía idea. Lo siento mucho. No fue una validación. Ni siquiera fue un consuelo. Pero fue algo. Cuando finalmente revisé mi correo electrónico, había uno de ella. Sin asunto. Solo una frase. No puedo creer que me hagas esto.
Fue en ese momento que me di cuenta de lo perdida que estaba. ¿Hacerle esto a ella? Vio la exposición como una traición. Vio la verdad como un ataque. Y en ese instante, supe que no había nada que salvar. Ni a ella. Ni a nosotros. Ni la memoria de nosotros. Todo se había convertido en un escenario. Y ella odiaba que me atreviera a robarle el protagonismo. Incluso por un segundo. No le respondí. En cambio, escribí algo más. Algo que sabía que tenía que enviar antes de que se redactaran los papeles del divorcio. Un mensaje no para ella, sino para mí. Algo que compartiré contigo en la parte 6. Porque después de todo lo que ella hizo, lo más impactante aún estaba por venir. Y yo no lo vi venir.